Bienvenidos a Tan Lejos, Tan Cerca. Comenzamos. Dedicar a esa lacra que es el racismo, como habéis visto en el titular, algo de lo que no nos gustaría hablar nunca, pero que desgraciadamente es hoy más noticia que nunca. Hoy que estamos a 2 de junio del 2020, el racismo sigue siendo noticia. Y para comentarlo aquí, pues tengo a mi compañero Miguel. Muy buenas, Miguel. Hola, muy buenas, Igor. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí para un tema duro y uno de esos temas de los que en realidad pues nos gustaría no hablar nunca, ¿no? Que es el tema del racismo. Sí, no nos gustaría tener que hablar, pero al mismo tiempo estamos obligados a hacerlo. Todo el mundo que permanezca en silencio ante lo que hemos visto y estamos viendo estos días en Estados Unidos, que es la imagen de lo que siempre ha estado ahí, pero que a veces nos pasaba desapercibido, que es el racismo, pues ahora estamos obligados a también alzar nuestra voz, ¿no? Nuestra modesta aportación a toda esta catástrofe que está pasando. Sí, además, como todos sabéis, nosotros creamos esto hablando principalmente de baloncesto y de cine, principalmente, y el baloncesto aquí pues tiene muchísimo que ver con el racismo, porque, bueno, pues hubo una época que a los más jóvenes les parecerá alucinante, pero a los negros no se les dejaba practicar el deporte que además también se les daba, ¿no? Porque como nos ha demostrado el paso del tiempo, los jugadores negros pues eran mejores que los blancos, ¿no? Mm. Así que, evidentemente, pues creemos que es un tema que nosotros aquí teníamos que abordar, porque al final este es un problema de todos y evidentemente, pues creo que es lo justo, ¿no? El traerlo aquí. Mm. Es además el movimiento, uno de los movimientos más fuertes que ha habido ahora en contra de lo que ha ocurrido, pues ha sido de varios jugadores de la NBA, pues Brown, ¿no? De los Boston Celtics, Sí, Smart sí. también estaba por ahí, J.R. Smith lo hemos visto por ahí, LeBron que siempre está, o sea, Bueno, Popovich con las declaraciones, Steve Kerr, o sea, el movimiento ha sido unánime y en contra pues de la política de Trump, porque tampoco ha actuado de modo correcto y, sí, pues, y sobre bueno, todo pues esas conductas policiales que sufren desde, no sé, decenas de años, pues, pues los afroamericanos y latinos también, ¿no? Pero en este caso ha sido pues con George Floyd el asesinado por un policía, ¿no? De una manera además crudenta, o sea, a más no poder. salvaje, salvaje. Porque ha sido tremendo. Leía el otro día pues lo que ha sido la autopsia, que en un primer momento, además, que se hace, digamos, de manera cercana a la oficina de policía, entonces quieren proteger a los policías. Y en esa autopsia decían que no había muerto de asfixia, Floyd había muerto en la ambulancia, según ellos, y que los policías no habían tenido nada que ver con la muerte. Pues bueno, tuvo que hacer una segunda autopsia en la que sí que se reflejó que había muerto por asfixia y que ingresó ya cadáver a la ambulancia. Pero no solo eso, Igor, aquí viene lo escalofriante, y es que Floyd murió a los 3 minutos y 50 segundos de tener la rodilla encima del policía, cuando el policía tuvo la rodilla encima del cuello de Floyd 9 minutos. 9 minutos. Es decir, Tela, tela. el policía estuvo durante 6 minutos apoyando su rodilla con todas sus fuerzas a un cadáver. Es que es Sí, bueno. brutal. Y ante eso, varias autoridades, en vez de acusar al policía y meterle ya directamente en Chirona y a sus compañeros, que no hicieron nada para pararlo, encima de no hacer nada, querían limpiarle las manos. Ha sido la familia que ha tenido que pagar una segunda autopsia, el que ha tenido que destapar toda esta crueldad, más las imágenes que hablan por sí solas. Se ha repetido un poco la historia del año 91-92 de Rodney King, Sí. que también murió asesinado, que lo captaron unas cámaras de seguridad, el asesinato a manos de la policía también, y que también pues generó una cantidad de altercados en Los Ángeles tremenda, que incluso pues a lo que es el mundo este del que nosotros hablamos, que es del baloncesto, le afectó de manera decisiva en Los Ángeles, porque los Lakers, por ejemplo, su serie de playoff del año 92 la tuvieron que jugar en otra cancha,
porque no pudieron jugar en Los Ángeles por los disturbios y los problemas que hubo. Mm. En aquella época, pues también hubo una cantidad de manifestaciones tremendas. Lo que pasa es que ahora yo creo que con el tema de las redes sociales y todo esto, Sí, pues todo se ha desbocado mucho más. También hay dentro de las manifestaciones, que a mí me parecen, pues al final, que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, hay quien también aprovecha para el vandalismo claro. y eso, lo cual evidentemente condenamos desde aquí, obviamente, pero, hombre, hay imágenes que son terribles. O sea, un coche de la policía Sí. llevándose por delante a la gente, es que es No, alucinante, es es que parece, alucinante. A una niña de 11 años se le dan un puñetazo para engrilletarla. sí, con gas Es- pimienta ya te también. digo, a un agente del FBI que por ser negro le detienen y cuando le ven el carnet que es del FBI se tiene que comer con patatas la mala actuación. A un tío que le tienen en el suelo y le ponen un palo para fingir Eso, que ha sido él que les ha agredido. O sea, se están viendo cada burrada. Pero es que sí, dices sí. del 92, por lo de King, y en el 2014 ocurre lo También, mismo. bueno, A Eric bueno. Garner también le muere ahogado por un agente de policía. Y ahí también Derrick Rose fue el primero en sacar una camiseta en la NBA con el lema, fíjate tú el lema, I can't breathe. Y Sí, sí. estamos en lo mismo, año 2020, y estamos con la misma frase, la misma actuación policial y la misma impunidad. No, Así está que claro, está claro. estamos en donde estamos, ¿eh? Además, son temas muy debatibles, ¿no? El tema del racismo y, y lo que puede afectar también al mundo del deporte, ¿no? Estados Unidos yo creo que es un país tremendamente racista. O sea, creo que, no sé, eh, a ver, no la mayoría, evidentemente, porque estamos viendo que la reacción de la gente, pues da igual que sean negros o blancos, la gente que se está manifestando, ¿no? Pero Mm. Estados Unidos sí que es cierto, también en estados, ¿eh? Porque yo creo que cuando hablamos de Estados Unidos también hay que diferenciar unos estados de otros, ¿eh? Sí, Recordemos que, por ejemplo, en el estado de Carolina del Norte, hace años no se celebró un All-Star porque era ilegal que gente del mismo sexo, pues, o sea, que no les dejaban ya, entrar en los restaurantes claro, claro. directamente, ¿sabes? O sea, que es que, y todo esto, claro, cuando hay un tipo como Donald Trump de presidente, que es un tipo absolutamente deleznable en todos los sentidos, pues ya, claro, si el que me manda es este, Mm. pues evidentemente Eso, está eh, perdido quien sea de bien. Porque que vamos, Trump lo que ha hecho, como ocurre en Europa, que en Europa también el racismo y la extrema derecha pues están ganando peso. Ocurre que cuando tú ves que lo tuyo es votado por muchos, pues te malentonas, pues te coges confianza, tomas las calles y te crees más superior. Y con Trump es lo que ha ocurrido. La imagen de impunidad de los policías, pues vamos, se habrá visto reforzadísima, ¿no? Teniendo a este tipo en la Casa Blanca, que no se ha puesto solo, que lo han votado millones de ciudadanos es que ese americanos. es el problema. Ese Ese es es el el problema, problema. ¿no? Bueno, pues el tema de George Floyd, la primera reacción que vimos del mundo de la NBA, por ejemplo, pues fue la de Stephen Jackson, que tiene un Sí. parecido alucinante con George Floyd y que dice que lo primero que le dijo cuando se conocieron fue, oye, ¿quién es tu padre? Le Sí, dijo, le ya dijo ves. Stephen Jackson a George Floyd y fue la primera reacción que vimos, un Stephen Jackson destrozado. Sí. Y luego, pues hemos ido viendo jugadores, por ejemplo, el caso de Jaylen Brown, de los Ha Boston sido Celtics, alucinante lo de Jaylen Brown. que a mí me ha hecho sentirme orgulloso Sí. Y de ser de Smart. los O sea, Celtics, los Boston Celtics, y Marcus Smart, que son ya el ves. corazón de los Celtics, Es que hay porque, que bueno, recordar, además, otra cosa increíble de los Boston Celtics, porque claro, el primer contrato que se hace de un jugador afroamericano en la NBA, además, es de la mano de Red Auerbach para los Boston Celtics, rompiendo moldes. O sea, un ejemplo, yo nunca he sido de los Boston Celtics, pero han roto barreras y te tienes que sentir orgulloso, claro, si tu equipo tiene esa representación de estos chavales multimillonarios que no tienen por qué mojarse y se han mojado, han cogido el coche, han ido a las manifestaciones en primera línea, o sea, alucinante. y luego una frase demoledora de Iverson, que dijo, creí que este era mi país, Ya que ves. bueno, pues una frase demoledora. La verdad que las estrellas de la NBA en estos temas siempre se han solido mojar bastante Mm. y bueno, pues la reacción, incluso Michael Jordan, que como vimos en No el se ve, sí. documental Last Dance, que se le criticó que no apoyara el movimiento negro, ¿no? Por así decirlo,
pues el propio Jordan ha sacado un comunicado también y unas declaraciones, pues hablando de racismo Claro. también. Él además, criado en un estado como Carolina del Norte, Mm. que es un estado ultraconservador, pues evidentemente, pues claro, habrá sufrido las consecuencias. Bueno, el racismo pues es como todo, o sea, no debería existir. Es algo que no tiene ya fundamento, ¿no? En esta época, pero bueno, hay unas declaraciones de Spike Lee que creo que ha sido el más Sí, claro de todos, que ha sido el que ha hablado más claro. O sea, y además, como suele ser típico en Spike Lee, cada tres frases, un cinco taco. palabrotas, es algo que va con él, con el fanático de los Knicks y para mí magnífico director Mm. de cine. Y que bueno, pues os recomendamos que escuchéis lo que él habla, porque habla pues del tema del genocidio indio y de todas estas historias que está muy bien. Y bueno, no sé así que comentar antes de hablar de lo que es directamente el baloncesto y el racismo, que desgraciadamente han estado ligados durante mucho tiempo. No sé, alguna reflexión o algo que quieras añadir. Sí, ahora es un buen momento, pues, para no tolerar racismos de ningún tipo, ni palabras que inciten a la violencia y que no nos podemos quedar callados porque igual de culpables fueron los tres agentes de policía que no hicieron nada por parar al asesino que el propio asesino de lo que ocurrió, ¿no? Efectivamente. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues cuéntanos algunas historias. Por ejemplo, me has comentado de Auerbach, que a mí esto pues me Hombre, enorgullece, claro, los Celtics. Los Celtics y Auerbach, que ya se me pone la piel de pero es gallina. que, qué tipo, ¿eh? El del puro, el Red Auerbach. Que empiezas a escarbar en la historia de Boston Celtics, el primer triple lo mete en los Celtics, el primer afroamericano lo tienen los Celtics, la primera dinastía la tienen los Celtics, Bueno, es que prácticamente. ten en cuenta que junto a los New York Knicks somos el único equipo fundador de la liga que queda, Claro, ¿eh? ahí O estamos. sea que entonces, claro, estamos en todos los Sí, sí, lados. sí. Y luego, también decir que Boston, sí, vale, llevan al primer, bueno, fichan, que no es el primero en jugar, ¿no? Creo que el No, primero en hubo jugar algunos fue uno por cambios. los Washington Capitals, creo que es Mm. Chuck Cooper, tengo aquí apuntado. Pero claro, el primer fichaje lo hacen los Boston Celtics, que, bueno, el propietario, que era Walter Brown, ¿no? Le dicen Walter que, Brown. ¿cómo fichas a un negro? No sabes que es negro, le dicen, ¿no? Y Walter Brown dice, pero vamos a ver, me da igual si es negro a rayas o a lunares. El tío sabe jugar a baloncesto y va al equipo. Y punto. Pero mientras eso se decía desde la directiva, Red Auerbach pues apoyó muchísimo a todos los jugadores. Incluso fue Red Auerbach el que años después puso a Bill Russell de entrenador, primer entrenador de negro de la NBA. Mm. Pues mientras eso ocurría en los despachos, fuera, pues en la casa de Cooper, pues había pintadas en contra de él, también de Bill Russell, estuvieron muy en contra de Bill Bueno, Russell bueno, Bill en todo Russell momento. entraron a defecar en su, Ya en su ves. cama. Bueno, tú sabes que Bill Russell siempre declaró, cuando era Mm. jugador de los Celtics, que él era un Celtic, pero que él Ah, exacto. representaba a los Celtics, pero no a Boston. De Porque él hecho, decía que. cuando, sí, sí, cuando la retirada suya fue muy a petit comité, me parece muy en silencio, y nunca tuvo una simpatía, pero de nada, con la grada. O sea, ¿para qué? Si le estaban insultando, tiene que ser tan violento, ¿no? Imaginemos esto, lo vemos desde fuera, pero imagínate despertar, dar un triunfos a tu equipo, despertar y ver la pared de tu casa con la pintada vete a África, ¿no? Sí, O sí, una cagada en tu patio, o que amenazan a tus hijos, a tu mujer, o sea, es tremendo, sí, ¿no? sí, no, Como no para podía. decir que es de Boston, ¿no? Bill Russell, pues no, era de los Celtics, obviamente, claro. Claro, y además es que estos jugadores no podían entrar en un restaurante, no Exacto. podían ir en un autobús, no podían. O sea, que es que A los la. mismos servicios, no podían ni mirar al mismo sitio que los blancos, o sea, era tremendo, ¿no? Pero claro, estábamos hablando de los jugadores profesionales. Ya en las Olimpiadas, Estados Unidos llevaba ya a negros, ¿no? Pues yo qué sé, muy conocidos Jesse Owens, que ganó ante Hitler. Pero antes de él, pues estaban Ralph Metcalf, que era también un corredor, Eddie Toland, todos eran medallistas oros olímpicos, pero que cuando acababan las Olimpiadas tenían que sentarse en las últimas partes del autobús, no podían ir al lavabo de los blancos, no podían coger una habitación de hotel porque eran negros y no podían trabajar en trabajos de blancos. O sea, a ese nivel se estaba Tremendo. moviendo Estados Unidos
de hipocresía, y estamos hablando, esto sí, es de los años 37, pero hasta el 1947, que no hay un jugador profesional negro, los negros tenían vetado cualquier tipo de oportunidad deportiva. O sea, es así de triste. Sí, sí, no, así de claro. Aquí hay un capítulo también que podríamos decir cine y béisbol, ¿no? Claro, Con Jackie Robinson, ¿no? hombre. Que, por cierto, muy buena película, ¿eh? Sí, es muy emotiva, muy emotiva. Mm. No es una gran interpretación de los actores, pero la historia es tan... Es un telefilm, creo, ¿no? Yo lo vi en película de golpe. No sé si lo vi en VHS, bueno, en VHS o en Ah, CD, porque fue en un... Lo vi en un viaje, fíjate, hablando de autobuses, lo vi en un viaje de larga distancia en autobús. un día Era ahí. contaremos los viajes que hacíamos Ya ves, bueno, al País Vasco, ¿vale? Un día, lo qué prometemos, triste, ¿vale? vaya. Que un día ¿Cómo te has reído a comentaremos. costa mía, tío? Madre mía. Un saludo a Gorila, aquel gorila. ogro que, Ay, ay, ay. bueno, pues bueno, Jesse Owens, que también pues es otro caso de los más famosos de la historia, ¿no? Jesse Mm, Owens con Hitler en aquellos Juegos Olímpicos de Berlín, que aquello fue tremendo, ¿eh? El gesto aquel con el guante negro, ya. Ujú. realmente, realmente espectacular. Mm. Pues, bueno, qué decir de los Harlem Globetrotters, ¿no? Hombre, ahí Yo creo estamos. que seguramente es la representación de... Del mejor baloncesto, ¿no? Había un campeón de la NBA, porque en la NBA hasta el año 50 no pueden jugar los negros, pues los mejores jugadores de baloncesto eran, y el mejor equipo eran los Harlem Globetrotters, ¿no? Se dirá de Mikan como el mejor jugador de aquella época, pero ese equipo, el de Minneapolis Lakers, que es donde militaba Mikan, perdió y hasta en dos ocasiones contra los Harlem Globetrotters. O sea, el mejor equipo y los mejores jugadores no eran profesionales porque no les dejaban por su color de piel. Efectivamente, efectivamente. O sea, los Harlem Globetrotters, donde por cierto jugó Chamberlain, por ¿Mm? ejemplo, terminó jugando allí, y que bueno, pues era un equipo de barrio de Harlem, que era un barrio Bueno, también. realmente se fundaron en Chicago. Luego Bueno, cogieron el nombre de Harlem por el sí, bueno, sí, movimiento. por la reminiscencia, Sí, digamos, claro. lo que Eran muy significaba reivindicativos. Harlem en Estados Unidos, que era un barrio negro, vamos, Ujú. totalmente. O sea que bueno. Si hablamos de racismo, también podríamos hablar de racismo del otro lado también, por así decirlo, ¿no? Una anécdota que fue, bueno, incluso provocó una rueda de prensa que fue histórica con el problema de Isaiah Thomas con Larry Bird en los años 80, donde Isaiah Thomas dijo que Larry Bird pues era así de reconocido porque era blanco, pero que si fuera negro sería un jugador más. Ya ver. Y esto, pues claro, provocó que al final Thomas pues tuviera que rectificar. Thomas y creo que Rodman en su momento, porque Yo creo que Rodman... fue en Rodman el que lo inició en caliente, Hmm, que en frío igual no le hubiera dicho. En aquel entonces no. Y yo creo que tampoco ahora. Y ya en frío sí que le preguntan a Isaiah Thomas y lo reitera y lo sube, ¿no? Entonces, como encima te subo la apuesta. Se reiteró y subió un poco el tono a Isaiah Thomas. Así que, claro, tuvo que pedir disculpas en aquella rueda de prensa vergonzosa, porque más que una disculpa, parecía que, no sé, de verdad. Lo vi hace tiempo, pero según estaba hablando Isaiah Thomas, lo ponía peor. Lo ponía peor, como sí, sí, diciendo, pero bueno, si se está reiterando, intentando pedir disculpas, pero entreves que él mentalmente está pensando lo que ha dicho. Hasta que llega un momento que el propio Larry Bird se le ve una cara bueno, de Clint Eastwood, que tenía el tío, hasta aquí ha aguantado. Se coge, se levanta y le deja sola a Isaiah Thomas con esa verborrea que tiene a Isaiah Thomas, porque era un sí, genial sí, jugador, pero hablando, ojito, ¿eh? Y claro, le dejó solo que era un momento ridículo, ¿no? El tío... Y bueno, todo esto viene, pues, acción-reacción. Pues hay un racismo clarísimo, nefasto hacia los negros, pues la reacción es racismo de los negros hacia los blancos. Eso es así. Yo creo que ahora mismo, en esta época, por suerte, vivimos en un momento en el que diferenciamos en lo que es el racista y lo que es mm, qué raza es el que lo dice, ¿no? No, no es negros contra blancos, no, no, no. Es los que estamos contra el racismo y los racistas. Ahora, por suerte, ya se está empezando a diferenciar esto. sí, eso hubo una anécdota muy graciosa de Reggie Miller,
que una vez hablando de este tema del racismo y tal, dijo, habláis de negros y blancos, dice, y no habláis de los extraterrestres, dice, ¿vosotros habéis visto alguna vez sangrar a Michael Jordan? Decía, decía Ya Jimmy, ves. pues eso, que bueno, pues el tema del racismo, desgraciadamente, y además, claro, la NBA, que la mayor parte de sus jugadores hoy son negros, Claro. pues canta, ¿no? Que en esta liga pues no se dejase jugar Pues que a, es más, a personas por el su raza. racismo, era tal el racismo, Igor, que se llega a prohibir el mate en la liga universitaria. ¿Por qué? Pues porque está un tal Liu Alcindor, que es que estaban haciendo mates todo el partido, y entonces, como era negro, señor Karim Abdul-Jabbar, pues prohíben los mates. Fíjate tú qué espectáculo quitaron al baloncesto solo por el racismo. O sea, Bueno, además eh, Jabbar, bueno, en esa época Sindor, que siempre fue bastante activo, sí. digamos, en los derechos de la raza y junto con Muhammad Ali y bueno, antes Russell también, pues fueron de los más activos en, digamos, en protestar por la situación que vivían los negros, ¿no? Mm, En Estados Unidos. La verdad que, bueno, como veis, pues es un tema, bueno, luego ha habido casos, hubo un caso, Danny Ferry, por ejemplo, cuando era general manager de, pues no recuerdo si de Atlanta o de qué equipo fue, que le despidieron por una llamada, por comentarios racistas, y el último caso, el de 2014, del señor, por llamarle de alguna manera, Sterling. sí. Que fue también una llamada, ¿no? Una grabación en la que También. le, bueno, pues, diciendo que no a otro directivo que no salga con negros, que no publique fotos con negros. Pues fíjate tú, a un tío que lleva un equipo de NBA. Sí, Esa es bueno, y la además hipocresía gestionado absoluta ya. lamentablemente, porque Sterling era un tipo tacaño además y o sea, lo tenía todo el tío. Creo que a Sterling además, por las normas de la NBA, me parece que para despedir a un directivo, a un dueño, a un propietario, se tiene que votar entre todos los propietarios y tiene que salir una mayoría pero absoluta, o sea, y creo que aquí hubo dificultades porque, claro, Sterling, evidentemente, dentro del mundillo, pues tenía sus amistades. Claro, Además, recuerdo algún comentario que se salió de madre también de algún directivo casi apoyando a Sterling. O sea, que joder. algún propietario. Bueno, yo me acuerdo la época de los Jazz, que también tuvo, bueno, historias tremendas de películas que no se, porque de películas que no se emitían en, bueno, porque creo que el dueño de los Jazz era dueño también de las salas de cine de Utah y no se emitían películas también, pues en temas homófobos y racistas también. O sea, que claro, un estado como el de Utah. Dicho esto, yo también digo lo que digo siempre cuando hablo de Estados Unidos, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando se habla de Estados Unidos también hay que hablar de un país de países Mm, porque yo creo que de un estado a otro hay diferencias. mm, Y no es lo mismo Oregón que Texas, por ejemplo. mm. No es lo mismo Nueva York que Carolina del Norte. O sea, no es lo mismo. No, lo Hay mismo. diferentes estados y no es justo que se generalice tampoco. Lo que pasa que evidentemente, claro, esto pues es un problema que la de las detenciones también que haya, bueno, y bueno, vimos el caso, por ejemplo, de Tavo Sefolosa, ¿no? Que fue Sí. bueno, que aquí le tuvo que pagar una millonada el Nueva York. El... Sefolosa que fue acusado, creo que de un asesinato incluso, sin tener pruebas, estaba ahí, era negro, pues venga, vamos a detener a este. En la detención le llegan Fue a una pelea, lesionar. creo, en un bar, ¿no? Sí, bueno, el caso es que Historia le rara. lesionan en la detención, le llegan a lesionar y se pierde toda la temporada. Pero claro, la detención no es amable. Utilizan la violencia, luego se demuestra que él no tuvo absolutamente nada, nada que ver con lo que le acusaban, pero claro, porque era jugador de baloncesto. Pero ¿y si no? O sea, si es Sí, además un chico negro que no tiene trabajo, joven y no tiene ni un abogado que le defienda, ¿en qué hubiera claro, parado eso? Sefolosa, aparte de la denuncia puesta por él, tuvo la denuncia que puso su equipo también. Claro, qué Su guapo, equipo oye. se personó por perjudicado también, porque no Claro, pudo claro. contar con él, porque le rompieron la pierna. En fin, unas cosas realmente horribles y espantosas. Así que no sé si quieres comentar alguna cosa más.
Nada, bueno, dan por Este, fin ya esto, por finalizado el tema. Y nada, espero que la gente no tolere el racismo, que no silencie ante una situación de este tipo y nada, que cambiemos poquito a poco la situación. sin duda. Que al final todos estamos en el mismo sitio y lo bueno sería que conviviésemos todos, ¿no? Pues llevándonos bien y... Porque al final es que somos todos iguales, todos. Y todos hemos venido y todos nos vamos a ir. Así que lo más lógico y lo más racional sería que nos entendiésemos, ¿no? Mm. Pero bueno, desgraciadamente, pues todo empieza también por la educación y hay algunos que están pues metidos en leerse el libro al revés y así pues es muy difícil. Pero bueno, este ha sido el capítulo especial que hemos hecho, Miguel. Sí, gracias Igor por la oportunidad también otra vez de hablar contigo. Sí, de este tema Un que ya sabes, saludo, pues que no nos hubiese gustado hablar. Teníamos un montón de temas de hablar, ¿no? Teníamos efectivamente, El Cuervo, que me apetecía mucho hacerlo, teníamos la lista de los 100 mejores, el capítulo del 92 de Bulls, pero era el momento y creo que hemos cumplido. efectivamente. Pues esto ha sido este capítulo especial, que ojalá nunca se hubiera que hablar de esto, o que al menos se hablara de como algo pasado, como una pesadilla horrible. Esto ha sido todo. Un saludo y muchísimas gracias.